Ajá, miércoles 3 de noviembre. Y bueno, quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a los temas que van a venir. Van a venir problemas en el examen, así como de tipo de, bueno, de lo que vimos, bueno, de los que vimos. ¿De la máquina rotatoria o de la máquina lineal o algo así, se refiere? Sí, ajá, de eso. Miren, déjenme le muestro. Bueno, de aquí, por ejemplo, hay algunos tipos de ejercicios, pues que no. Por ejemplo, trae los conceptos básicos. Entonces, como tal, así decir que, pues un ejercicio así de grande, ¿no? De hora y media, ¿no? O de 45 minutos un ejercicio, ¿sí? Como tal, o sea, sí, directamente no les voy a preguntar, ¿sí? Más bien me voy a enfocar en preguntas específicas, o sea, sobre el tema, ¿sí? Preguntas específicas, o sí, o planteamiento de algún contestar, no, pues a ver, calcúlate la velocidad, ¿no? Calcúlate generalmente, ya ven, aquí todo iba enfocado al cálculo de la velocidad en estado estacionario, o a decir, a ver qué pasa cuando empieza a circular corriente y no sé, a ver, miren, si se aplica un par de carga de 10 newtons por metro al eje de la máquina, comenzará a perder velocidad, pero conforme disminuye, se reduce y la corriente del motor se incrementa. Bueno, aquí está haciendo una descripción, ¿verdad?, de los fenómenos que ocurren, ¿sí? Y precisamente basados en todo ese orden de eventos que van ocurriendo aquí, ¿verdad? Empieza a hacer cálculos, ¿no? Como la corriente, aplica la ley de voltajes de Kirchhoff, determina el voltaje inducido. Entonces, bueno, en cada caso, los eventos ocurren de manera diferente. Por ejemplo, si es motor, ocurren de una forma, si es generador, ocurren de otra. Entonces, las preguntas usualmente a veces que se les hacen aquí no es directamente a resolver un ejercicio completo, les digo. ¿Por qué? Pues porque no alcanza la hora y media, ¿no? Y porque no es lo único que les voy a evaluar. Aquí se van a evaluar temas desde lo que es cómo está constituida la máquina, las pérdidas, diferentes pérdidas de la máquina, lo que es la curva de saturación, la curva de histéresis y las pérdidas asociadas a esta curva. Entonces, por lo mismo, etcétera, toda esa información. Por lo mismo, cuando me refiero a algún, por ejemplo, a una pregunta sobre este tema, ¿sí? Va enfocada nada más a preguntas específicas, ¿no? No es como que resuélvete todo el ejercicio, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo aquí,
ocupa el diagrama de flujo de potencia y ubica cuál es la potencia que entra, cuál es la potencia que sale, cuál es la potencia que se convierte, ¿verdad? Dependiendo si es motor o generador de eléctrica mecánica o de mecánica eléctrica, ¿no? Así más o menos es como se enfocan las preguntas. Repito, no es directamente así como que, pues resuélvete un ejercicio completo. Lo mismo para la máquina lineal. Y ven, lo que se pregunta en la máquina lineal es parecido a lo que se pregunta en la máquina rotatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el funcionamiento de la máquina rotatoria está fundamentada en el principio de funcionamiento de la máquina lineal, ¿sí? Nada más que interpretada a términos rotatorios, ¿no? En la máquina rotatoria. Y digamos, ese es el tipo de preguntas que se hacen aquí. Ahora, donde sí, a lo mejor es en el capítulo 1. En el capítulo 1, pues ya ven que tenemos la curva de saturación. O sea, a lo mejor tengan que hacer uso de la curva de saturación, ¿sí? Para hacer el cálculo, un cálculo pequeño. O sea, sí son ejercicios, pero son muy focalizados, ¿no? Es así como, en el caso de el primer departamental. De hecho, bueno, ustedes lo vieron, en el primer departamental, el único ejercicio que yo les puse, vimos ejercicios mucho más elaborados durante la clase, ¿no? Y ya durante en el examen yo nada más me enfoqué en un ejercicio muy pequeño respecto a circuito magnético. Y de hecho ni siquiera tuvieron que hacer todos los cálculos de, pues mídete cuánto mide de aquí a acá y sácate la longitud promedio, sino fueron ejercicios muy significativos nada más. A ver, ¿no? ¿Sabes calcular el área? ¿Sabes calcular el circuito magnético, por ejemplo? Obtén el circuito magnético, ¿no? Aquí, por ejemplo, usa la curva de saturación, ¿no? Y calcula algún dato que te dé la curva de saturación. Ya ven, la curva de saturación, pues, ¿qué nos da? Nos da nos grafica la densidad contra la intensidad, ¿no? O el flujo contra la fuerza magnetomotriz. Entonces aquí te dan intensidad y calculas densidad, o viceversa, te dan densidad, calculas intensidad y de ahí después lo relacionas con alguna fórmula que aplica para circuito magnético, ¿no? Ya ustedes saben cuáles son las fórmulas que aplican para, por ejemplo, aquí, se calcula la permeabilidad a partir de tener la relación de la densidad con la intensidad, o se calcula la permeabilidad relativa en forma indirecta, ¿no? Aquí. Sí, porque si tengo la permeabilidad del material, puedo tener la permeabilidad relativa, ¿sí? Y eso es para la curva de magnetización. Dentro de lo que es la curva de saturación, generalmente es el manejo nada más de los conceptos, porque como tal, esta curva, no hay ejercicios que se hagan directamente con ella. Bueno, por lo menos nosotros no lo hicimos, porque a veces, por ejemplo, hay que aplicar la integral cerrada para calcular el área en la curva. ¿Para qué? Pues para poder determinar las pérdidas en el núcleo. Entonces, bueno, ejercicios de ese tipo nosotros no realizamos, sino aquí se enfoca el tema en hacer revisión de los conceptos que están relacionados con las pérdidas de energía, con la curva de saturación, y la curva de saturación está relacionada con las pérdidas de energía en el núcleo ferromagnético, ¿sí? Desde cómo es que generamos la curva, bueno, se genera porque hay circulación de corriente tipo alterna en el devanado que está montado sobre el núcleo, es decir, en la fuente de fuerza magnetomotriz, y bueno, ahí empieza el fenómeno, ¿verdad?
entonces se establece un campo magnético de tipo alterno, o sea, ya no es un campo magnético permanente, y entonces empieza a ocurrir esta curva de histéresis, ¿no? Y aquí únicamente es explicar el fenómeno de por qué se produce, cómo es que se produce, pero como tal están viendo, miren, por ejemplo, aquí habla de un área, ¿sí? El área, las pérdidas por histéresis dependen del área. Entonces, bueno, hay ejercicios donde, para calcular las pérdidas hay que hacer el cálculo de esta área, ¿sí? Esta área que está aquí, en la curva de histéresis. Y bueno, aquí, por ejemplo, en ley de Faraday, pues vean los tipos de ejercicios que se plantean, ¿no? Únicamente determinar el voltaje inducido, o sea, aplicar la fórmula. Esto no tiene mayor complicación, es nada más sustituir datos, vueltas, hacer la primera, la derivada del flujo con respecto al tiempo y determinar polaridad de acuerdo con ley de Lenz, ¿sí? Y pues de estos, por ejemplo, ¿qué se les puede dar? ¿Va? Pues una figura como esta, no precisamente así como esta, sino pueden cambiar los vectores, porque aquí el vector densidad entra, ¿sí? El vector longitud baja. Recuerden, aquí son dos vectores, el longitud y el densidad. De longitud baja, el densidad entra, y a partir de la aplicación de ¿cómo se llama? De la regla de la mano derecha, y mediante esta fórmula, ¿sí? Sustituir datos en esta fórmula, podemos determinar la magnitud de la fuerza inducida y su dirección, ¿sí? Y nada más cuidar que la posición que guardan los vectores sea la adecuada, ¿verdad? Para que, ya saben ustedes, el producto cruz es la longitud por la densidad por el coseno de un ángulo teta, que es el ángulo que guardan el vector longitud y el vector densidad. Entonces, ese ángulo, pues, que guardan esos dos vectores es importante para que haya fuerza inducida, ¿sí? Porque es L por B por el coseno de un ángulo teta. Aquí está, mire. Por el seno, perdón. Por el seno es producto cruz. L por B y por LB por el seno de un ángulo teta. Entonces, el ángulo es importante, ¿sí? Porque hay momentos en que no hay fuerza inducida debido al ángulo, ¿sí? Al ángulo que hay entre los vectores. La fuerza máxima, de hecho, se da cuando el ángulo entre el vector densidad y el vector longitud es de 90 grados, ¿sí? Y conforme va disminuyendo el ángulo, va disminuyendo la magnitud de la fuerza inducida, ¿sí? Y pues va a llegar un momento en que no hay fuerza inducida, y esto es cuando los vectores sean, aquí están perpendiculares, cuando estén paralelos, ¿verdad? Los vectores, ¿sí? Porque va a haber un ángulo de 0 grado entre ellos. Entonces, aquí también, por ejemplo, es voltaje inducido. Aquí es un ejemplo claro. Aquí les dan dos figuras. Una donde tienen a la velocidad hacia la derecha, ¿sí? Después hacen el producto cruz, velocidad por densidad por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Entonces, eso genera el vector B cruz B, y el vector B cruz B queda paralelo al vector longitud. Aquí el vector longitud. Entonces, aquí al estar paralelos, guardan un ángulo de 0 grados entre ellos, ¿no? Entonces, justamente ahí pues se están dando las condiciones para que haya un voltaje inducido, ¿sí? Pero es dependiendo de los ángulos que hay entre los vectores, entre el vector velocidad y el vector densidad, y posteriormente entre el vector B cruz B y el vector longitud, bueno, puede haber o puede no haber voltaje inducido, ¿sí? Es por eso que dice,
si un alambre conductor orientado de manera adecuada. O sea, cuando dice que el alambre conductor debe de estar orientado de manera adecuada, es que se refiere precisamente a que hay que cuidar o hay que revisar cómo es la posición de los vectores, el ángulo que guardan los vectores, ¿sí? Porque bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, si el vector B cruz B y el vector longitud estuvieran perpendiculares, entonces el ángulo entre ellos sería de 90 grados. Entonces, cuando hicieran el producto punto, donde aquí el producto punto es L por el coseno de un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que se guarda entre el vector B cruz B y el vector longitud. Si este ángulo, por ejemplo, aquí hubiera sido 90 grados, entonces el coseno de 90 grados, ¿qué nos da? Pues nos da 0, ¿sí? Entonces ahí, pues por ende no habría voltaje inducido, ¿sí? Entonces aquí es un ejemplo donde ya los ángulos, bueno, entre el vector velocidad y el vector densidad, sí, todavía es de 90 grados, porque vean, la velocidad va a la derecha, el vector densidad sale de la pantalla, entonces están guardando un ángulo de 90 grados entre ellos, ¿no? Entonces ahí el producto cruz no hay problema, ¿no? Ahí sería velocidad por la densidad por el seno de 90 grados. Después, aquí el vector resultante B cruz B va para abajo. Y después, justamente aquí están colocando, el vector longitud va en esta dirección, así como estamos observando. Entonces, el ángulo más pequeño entre el vector longitud y el vector B cruz B es 30 grados. Entonces, ahí todavía se tiene un ángulo, vean, aquí está, L por el coseno de 30 grados. Todavía es un ángulo, una orientación adecuada que se está manejando de este conductor con respecto al campo magnético. ¿Para qué? Una orientación adecuada para que ocurra voltaje inducido, ¿sí? Para que ocurra voltaje inducido. Pero repito, si este ángulo hubiera crecido todavía más hasta llegar a 90 grados, entonces el coseno de 90 nos da 0 y no habría voltaje inducido, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, la variante, ¿no? Aquí del fenómeno inicial aquí. El fenómeno inicial nos lo explican así. Después ponen este ejemplo. Ahora, pueden darse otros ejemplos diferentes. ¿Por qué? Porque puedo cambiar de orientación los vectores. Por ejemplo, puedo hacer que la velocidad salga del pizarrón, de la pantalla, perdón, el vector densidad fluya de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Es decir, puedo cambiar la orientación de los vectores, ¿sí? Y nada más hay que estar aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? Y orientando los vectores como de acuerdo a como se me indiquen en la figura, ¿verdad? Sí, aquí, por ejemplo, aquí orientamos, pues que el dedo, ¿cómo era? El dedo medio entra, el dedo índice apunta hacia la izquierda y el vector resultante va, no, el dedo medio sale, el dedo índice va, a ver, el dedo índice va hacia la derecha, el dedo medio sale, sale, apunta hacia nosotros y el producto B cruz B es el dedo pulgar, va para abajo, B cruz B, ¿no? Así estamos orientando, pero esa orientación, repito, pudiera cambiar y ya nada más hay que estar haciendo la aplicación de la regla de la mano derecha para poder determinar en qué dirección se dan el producto B cruz B y poder medir adecuadamente los ángulos, ¿no? Ahora, aquí pues es nada más básicamente aprenderse, por ejemplo, ¿cuáles son las ecuaciones básicas? Pues esta otra y esta otra.
Y bueno, ¿cómo aplica la ley de voltajes de Kirchhoff aquí? ¿No? Pues estoy analizando una malla. ¿Cómo aplica la ley de voltajes de Kirchhoff aquí? ¿Cómo aplica la ley de voltajes de Kirchhoff aquí? ¿Sí? Aquí, este párrafo es muy, pues aquí resumen mucho de lo que aquí se estuvo explicando previamente. Aquí vienen muchos puntos importantes, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, los problemas con el arranque de la máquina lineal, ¿no? Sí. Aquí hay varias, no es mucho aquí, nada más cómo se pueden prevenir los daños, más que nada. Pues aquí este es un ejercicio, ¿verdad? Donde ya se están aplicando pues esas 4 fórmulas que se requieren para poder explicar el funcionamiento aquí de la máquina lineal y y les está mostrando cómo se lleva a cabo el flujo de potencia por aquí. Hace algunas preguntas. Por ejemplo, aquí les pregunta si la barra produce o consume potencia. ¿Sí? Si la batería produce o consume potencia. O sea, aquí es muy enfático en cuanto a que, a ver, ¿entendiste? Si la máquina está funcionando como motor o generador, la barra va a producir o va a consumir potencia. ¿Sí? Si la máquina está funcionando como generador, la batería va a consumir o va a producir potencia. ¿Sí? O sea, estás entendiendo. Y esto se relaciona con el diagrama de flujo de potencia. ¿Sí? Porque vean, aquí les habla de 2 potencias, la potencia que se produce en la barra, que es de tipo eléctrica, y la potencia que se consume en la batería, que también es de tipo eléctrica, y les está mostrando cómo hay una diferencia entre estas 2 potencias. Entonces, en la barra se produce, en la batería se consume, y hay una diferencia entre ellas dos, que esta es las pérdidas por I cuadrada R que ocurren en la resistencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas son pérdidas de tipo eléctrica, ¿sí? Y entonces estas 2 cantidades las podemos ubicar en el diagrama de flujo de potencia. Es otro de los elementos que hay que entender, ¿verdad? El diagrama de flujo de potencia de la máquina funcionando como generador o funcionando como motor, ¿sí? Y bueno, de ahí pues nos vamos al capítulo 7. Y nuevamente, digamos, es la revisión de los mismos fenómenos, ¿verdad? De hecho, son las mismas fórmulas, ¿sí? Aquí podemos, por ejemplo, estamos aplicando nuevamente la fórmula del voltaje inducido. Por ejemplo, aquí, ¿por qué el voltaje en el segmento SB, en el segmento, perdón, BC, da 0, ¿no? Entonces, es más que la aplicación de la regla de la mano derecha, ¿verdad? Vean aquí. Dice, B por B apunta hacia afuera de la página. Apunta hacia la página o hacia afuera de ella, mientras que la longitud L tiene el mismo plano que la página, por lo que B por B es perpendicular a L, por lo tanto, el voltaje inducido es 0. ¿Por qué? Porque entonces el ángulo entre el vector B cruz B y la longitud L resultó ser perpendicular, ¿sí? Lo que veíamos. Entonces, se está aplicando el coseno del ángulo de 90 grados aquí, porque son perpendiculares. Este vector con respecto a queda perpendicular, ya no queda paralelo, como en la figura que veíamos en el capítulo 1, ¿verdad? Por eso el voltaje ahí inducido vale 0. ¿Sí? Este es un ejemplo ahí donde el voltaje inducido vale 0 en un segmento nada más.
¿sí? Y aquí entonces está enfocando toda esa información del capítulo 1 aquí en los segmentos de la espira, ¿verdad? Y lo mismo, pues llega por lo tanto a un voltaje inducido y ver todos estos conceptos, por ejemplo, cómo es el voltaje que se induce en la espira. Pues es de tipo alterno, ¿Y cómo logramos que el voltaje se convierta en voltaje de CD? Pues ya saben ustedes cómo se logra. ¿Sí? Aquí viene la clave para una espira nada más. Y posteriormente viene para 4 espiras, en una sección que está más adelante, ¿verdad? La conmutación. Y bueno, aquí viene el ejemplo de la máquina rotatoria, donde básicamente, repito, se hacen preguntas similares a las del capítulo 1, nada más que en términos rotacionales, ¿no? Pero repito, un ejercicio así de grande, completo, pues no, ¿verdad? No, pues nos llevaríamos todo el examen para estar contestando y pues básicamente, ¿qué les podría yo preguntar? Pues lo mismo, ¿verdad? Aquí no les voy a preguntar, pues ahora planteame la ecuación diferencial, ¿verdad? Porque no lo revisamos desde el punto de vista de ese modelo matemático. Aquí simplemente es la descripción de los fenómenos que están ocurriendo. Y aquí se ve, miren, cuando se cierra el interruptor, la corriente fluye corriente en la espira, ¿no? Y puesto que la espira está estacionaria inicialmente, el voltaje inducido vale 0, ¿no? Por lo tanto, la corriente está dada entonces no hay voltaje inducido, pues la corriente vale B sobre V entre la resistencia y observando la figura, pues podemos ver que la corriente está fluyendo desde la batería hacia el interior de la máquina, ¿sí? Aquí está. Todavía no hay voltaje inducido porque todavía no empieza a haber movimiento de tipo rotacional. Simplemente va a haber una corriente la cual es máxima. Aquí está, se calcula de esta forma. Y pues ya una vez que empieza a haber circulación de corriente, ahora sí aparece el par, ¿sí? Y conforme empieza a haber par, ¿sí? Y determinamos el sentido del par que se induce, aquí, recuerden ya, los conceptos del capítulo 1 de la máquina lineal se traducen a términos rotacionales, por lo tanto hay que determinar la dirección del par inducido. En el capítulo 1 se determinaba la dirección de la fuerza inducida y la barra se movía hacia la derecha, de acuerdo a cómo estaban los diagramas esquemáticos. Aquí, pues hay que determinar la dirección del par inducido, que revisando el diagrama esquemático de la espira, ¿verdad? Aquí, el diagrama esquemático de la espira rotatoria, montada en el rotor y entre caras polares curvas, y aplicando la regla de la mano derecha al segmento CD y al segmento AB, que son los que aportan fuerza, en la fuerza va a ocurrir hacia abajo y en va a ocurrir hacia arriba en el segmento AB, por lo tanto el par se da en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí está indicada ya en qué sentido se va a mover el rotor, ¿no? Y entonces, bueno, se está haciendo una descripción de lo que ocurre, ¿verdad? En base a cómo está el diagrama esquemático. Y así, se van aplicando las fórmulas, pero en términos traslacionales, ¿no? Aquí vemos, rotacionales. Y básicamente, digamos, lo que les pregunta en este ejercicio es lo mismo que les preguntaba en el capítulo 1 respecto a la máquina lineal, nada más que aquí, pues la máquina es rotatoria y por eso las fórmulas tuvieron que hacer un cambio aquí, ¿sí? Un cambio. Ya no se calcula fuerza, se calcula par, ya no bueno, aquí sí se sigue calculando voltaje inducido, pero en términos rotacionales, aquí estamos viendo, y así. Entonces, básicamente, igual aquí hablamos de que el diagrama de flujo de potencia, pues también aplica para los ejercicios que se revisan aquí, ¿sí? Para la máquina funcionando como motor o para la máquina funcionando como generador. Y aquí está la conmutación que les decía, de una máquina
4 espiras. Y bueno, pues no les voy a decir, a ver, dibújame el diagrama esquemático de cómo están colocadas las espiras con respecto a los segmentos del conmutador y explícame qué está pasando con este diagrama esquemático. No, nos vamos a los puros conceptos que están aquí, a los conceptos que están contenidos aquí respecto a la conmutación. Después, cómo se construyen el sistema de conmutación, esa parte no. Esa es la única sección que no revisamos, ¿sí? Pero después nos vamos ya directamente a ver los conceptos que hay respecto a los problemas de conmutación, ¿sí? Aquí. Todo esto, los conceptos de la reacción de inducido y los voltajes LD y NDT, y para finalmente revisar las soluciones a los problemas de conmutación. Y ya por último, revisar cuáles son las ecuaciones del voltaje interno generado y el par inducido en las máquinas de CD reales. Aquí estamos viendo, bueno, todo esto incluye, esto llega aquí, miren. Esta es la fórmula final de qué depende, cuánto par se induce en el inducido de una máquina de CD real. Pues aquí está, este es el voltaje inducido. Ya no le llaman voltaje inducido, le llaman voltaje de armadura, ¿sí? De hecho, el voltaje se induce en la armadura, en el circuito de la armadura o rotor, ¿sí? Por eso le llaman E de armadura o EDI, a veces le llaman también EDI de inducido o E de armadura. Entonces, la constante por el flujo, por la velocidad, que aquí ya la expresan en revoluciones por minutos, ya no en radianes sobre segundos, hacen el cambio nada más aquí. Y lo mismo aquí para el voltaje inducido, ¿no? Aquí está el voltaje inducido. El voltaje inducido y el par inducido aquí. ¿Dónde está el par inducido? Aquí está el par. El par, finalmente, ¿de qué depende? La constante de construcción del flujo y de la corriente de la armadura o inducido, ¿verdad? Es decir, es la corriente que circula hacia la armadura o hacia el inducido. Y bueno, la constitución física de la máquina, que también pues son conceptos, más que nada, y las pérdidas en las máquinas de corriente directa. Estas sí, las pérdidas, todos estos conceptos, y entender el diagrama de flujo de potencia, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, saber ubicar si la máquina es generador o si la máquina es motor, saber ubicar cuál es la potencia que entra, cuál es la potencia que sale, cuál es la potencia que se convierte, ¿verdad? ¿Sí? Poder ubicar estos dos en los ejercicios de la máquina, pues ya sea de la máquina lineal o de la máquina rotatoria de corriente directa, en cualquiera de las dos, ¿no? Se puede aplicar, ¿sí? Y claro, pues ponerlos a calcular las pérdidas, pues no revisamos esos detalles de analíticos, ¿cómo se llama? De cálculo de pérdidas, ¿sí? Las únicas que sí, bueno, son las pérdidas eléctricas, esas sí. Ahí se vieron tanto en la máquina lineal como en la máquina rotatoria, pues se dan los datos necesarios para calcular pérdidas eléctricas, pérdidas por ley de Joule. Pero estas, en el núcleo, las mecánicas, solo que les dijera, pues las pérdidas, estas valen tanto, ¿no? Entonces ya, ubícamelos en el diagrama de flujo de potencia y dime cuánto es la potencia que se convierte o cuánto es la potencia que sale, etcétera, ¿no? O un ejercicio de ese tipo sí lo podrían hacer completo con el diagrama de flujo de potencia si yo les diera estas pérdidas y les diera los datos para calcular las eléctricas, ¿no? Ajá. Pero más que nada es eso, ¿no? Lo que hay que saber ubicar, este diagrama de flujo de potencia tanto en la máquina lineal como en la máquina rotatoria. Ahí nosotros, pues ustedes vieron, les mostré cómo hacer un ejercicio de este tipo, ¿sí?
en su momento cuando revisamos la máquina lineal, les dije, mira, la potencia que se convierte mecánica es esta y la potencia que se convierte eléctrica es esta, la obtienen de aquí, con tales datos y así, ¿no? Y más que nada es eso, ¿no? Es lo que puede venir lo que se puede preguntar en el examen, ¿verdad? La mayoría son conceptos, como ustedes pueden ver. Así como tal, pues muchos ejercicios no hicimos respecto. Profa, Ajá, dígame. con respecto al examen le quería comentar algo. Dígame. Lo que pasa es que el miércoles 3, varios de mis compañeros, incluyéndome, tenemos exámenes seguidos. Entonces, no sé si habría la posibilidad de que usted nos pudiera aplicar el examen el viernes 5 de noviembre, ya que lo que es el 3, igual lo tenemos muy, muy, lleno de exámenes. No sé si usted nos podría hacer el favor de apoyarnos en ese aspecto, porque, bueno, comentándolo con uno de mis profes, él, por ejemplo, sí nos daba el jueves 4 y nos dijo que el jueves 4 no. Entonces, pues obviamente el lunes y martes, pues no quiso tampoco, aunque fuera puente. Entonces yo quería preguntarle en nombre de alguno de mis compañeros, porque somos varios que tenemos exámenes el 3, si podría haber esa posibilidad con usted. De cambiar el examen al viernes. Sí, porque le comento, tenemos más exámenes, digo, yo sé, nos tenemos que preparar en dado caso para los 3, pero siento que usted es más flexible que los otros profes, entonces quisiera saber si por ahí podría usted apoyarnos en ese aspecto, ya que, como le comento, pues se vienen en esa fecha, ya con usted serían 3 exámenes, entonces lo comentábamos entre nosotros, pensábamos ver si sería viable que nos diera esa oportunidad, y pues para más que nada, pues para igual prepararnos de una forma más correcta para su examen. Sí. Bueno, a ver, vamos a dejarlo para el viernes 5. Ya para el viernes 5. Está bien, no hay problema. Gracias, maestra. Más. Ok, Gracias, profe. pues nada. Y bueno, no sé qué duda, entonces, dudas pudieran tener respecto aquí a los temas que hemos estado revisando, jóvenes. Profe, tengo una duda yo. Cuando el motor cuando se comporta como motor, entonces va a haber, bueno, es cuando la corriente se hace cero y el voltaje aumenta. Se comporta como motor cuando la corriente fluye desde la fuente hacia el interior de la máquina. El voltaje inducido es menor que el voltaje de la batería. Hay varios detalles, ¿no? Fíjese. Bueno, entonces yo lo dije al revés. Bien. Aquí está. Sí. Esto es, la clave está desde el, ya ve que hay un par externo aplicado. Ajá. Si el par externo aplicado si el par aplicado es en sentido opuesto a la velocidad que lleva la máquina, entonces es un motor. Eso es solo piense, o sea, ¿cómo opera un motor? Un motor,
está en movimiento y pues va a mover a una carga mecánica. Entonces, en el momento en que usted le aplica esa carga mecánica lo que va a provocar es una disminución en la velocidad del motor, ¿sí? Justamente acá, si tenemos a la máquina funcionando, porque así empiezan a describir el funcionamiento de esta máquina, miren. La máquina está funcionando a una velocidad en estado estacionario y se le aplica un par de carga de 10 newtons metros. Cuando habla de un par de carga es que la carga es opuesta al sentido de rotación de la máquina. Entonces, desde ahí está la clave. O sea, si es un par de carga, entonces, repito, va a ser que se disminuya la velocidad del motor. Entonces, esa es una clave, ese es motor, porque el par externo aplicado va a hacer que la máquina empiece a perder velocidad. ¿Sí? Y entonces, como va a perder velocidad y el voltaje inducido depende de la velocidad, aquí lo estamos viendo, el voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad, por lo tanto el voltaje inducido va a disminuir. ¿Sí? Y entonces, revisando, fíjense, el voltaje inducido está disminuyendo entonces. Vamos a la máquina. Aquí está. Se cierra, está funcionando así. La máquina con la corriente circulando hacia adentro, está rotando hacia la izquierda, en sentido contrario a las manecillas del reloj, quiero decir. Entonces, el par de carga del que hablan va a hacer que este rotor empiece a perder velocidad. Pierde velocidad, disminuye el voltaje inducido. ¿Sí? Entonces, el que el voltaje inducido disminuya implica que el voltaje inducido va a ser menor que el voltaje de la fuente de alimentación. Por lo tanto, el flujo de corriente se va a mantener ¿de dónde a dónde? Desde la batería y hacia la espira. ¿Sí? Perdón, el flujo de corriente se va a mantener desde la batería y hacia la espira. ¿Por qué? Porque el voltaje inducido es menor que el voltaje de la batería. Entonces, por lo tanto, si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cómo aplica? Es V de B es elevación, o la corriente está fluyendo hacia dentro de la batería, entonces la caída ocurre de más a menos en la resistencia, y aquí más a menos es una caída también, porque estamos fluyendo en este sentido, así, la corriente. Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff aplica así, el sentido de la corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el voltaje inducido es menor que el voltaje de la batería. O sea, eso es una clave cuando funciona como motor. ¿Sí? Cuando funciona como motor, entonces el par externo aplicado, que le llaman par de carga, va a hacer que la máquina pierda velocidad. Y eso va a provocar que haya una disminución del voltaje inducido. Por lo tanto, la clave en la máquina funcionando como motor, el voltaje inducido es menor que V de B. La corriente fluye hacia adentro de la máquina. ¿Sí? ¿Qué más? Ya dije, el del par externo aplicado. Ahora, internamente en la máquina, recuerden que se va a generar un voltaje inducido. Ese voltaje inducido va a ser opuesto al par de carga aplicado. ¿Sí? Y va a ser opuesto, va a ocurrir en el mismo sentido en el que se está moviendo la máquina, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Esa es una clave, otra clave que tenemos ahí respecto al par inducido. A ver, regresemos ahí a donde está la descripción del fenómeno de la máquina funcionando como motor. Está funcionando como motor, entonces. Esa es una clave, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para que funcione como motor? Que el par externo aplicado hace que se disminuya la velocidad del eje. ¿Sí? El voltaje inducido se vuelva menor que el voltaje de la fuente de alimentación, y entonces la corriente
el flujo de corriente se mantenga desde la batería hacia el interior de la máquina. Ahora, cuando funciona como generador, vea, aquí está, dice, si se aplica un par, ¿sí? Cuando dice se aplica, es porque es el par externo aplicado, ¿sí? Ese par se aplica en la dirección del movimiento, o sea, aquí en el inciso D se parte de lo siguiente. La máquina ya arrancó y la máquina se está moviendo en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? A su velocidad de estado estacionario. Entonces vienen y le aplican un par. ¿En qué dirección le aplican el par? En la misma dirección en la que ya se está moviendo la máquina. Entonces hacen que la máquina se mueva más rápida. Entonces ahí está la clave. Si van a hacer que la máquina se mueva más rápido, en el mismo sentido en el que ya se está moviendo, entonces es un generador, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese incremento de la velocidad que le están provocando al eje de rotación, debido a que le aplicaron un par externo en el mismo sentido en el que ya se estaba moviendo, va a provocar que se incremente la velocidad. Un incremento en la velocidad, ustedes saben que se ve reflejado en un aumento del voltaje inducido, porque el voltaje inducido depende de quién, depende de la velocidad. Si la velocidad se incrementa, el voltaje inducido se incrementa. Dice aquí, el voltaje interno e inducido se incrementa hasta sobrepasar al voltaje de la fuente de alimentación. Entonces, como ahora el voltaje inducido es mayor que B de B, que es el voltaje de la fuente de alimentación, entonces ahora, por lo tanto, se invierte el flujo de corriente. Ahora la corriente ya no va a circular desde la batería hacia el interior de la máquina, sino va a circular desde el interior de la máquina hacia la batería. Y justamente es por eso que ahora ya se convirtió en un generador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el voltaje que tenemos en el inducido es mayor que el voltaje de la batería. Entonces la batería va a tomar la posición de una carga eléctrica, ¿sí? La batería se va a cargar y entonces se invierte el sentido del flujo de corriente. La corriente fluye desde el interior de la máquina hacia el exterior de la máquina. Entonces, esa es la clave para ver que está funcionando como generador. ¿Y cuál es la clave entonces? Que el par externo que se le aplica ahí a la máquina se aplica en el mismo sentido en el que ya se está moviendo la máquina. ¿Para qué? De ese modo, hacer que la máquina se mueva más rápido. Si la máquina se mueve más rápido, el voltaje inducido crece. Crece tanto que sobrepasa, dice aquí, al voltaje de la batería. O sea, se invierte. E inducido es mayor que B de B. Entonces, ahora, el flujo de corrientes desde el interior de la máquina hacia el exterior de la máquina. Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff aplica ya no en el sentido, ¿cómo se llama? En el sentido, fíjense, para el motor aplicó así. B de B es elevación, I de R es caída e inducido es caída, ¿sí? Ahora ya cuando es generador es a la inversa, porque la corriente ya no va para adentro, va para afuera. Ahora, E inducido es elevación. La resistencia es una caída y la batería es una caída de voltaje, ¿sí? Porque la corriente, repito, ya no está en este sentido, está hacia afuera, hacia afuera. Entonces, esta es la fuente, esta es una caída y esta es otra caída de voltaje. Entonces, así aplica, en el sentido antihorario aplica en esta malla el flujo de corriente, ¿sí? Entonces, se están invirtiendo, ¿verdad? Se está invirtiendo repito, el flujo de potencia eléctrica, ¿sí? Ahí está. ¿Dónde está esto? Miren. Aquí es como motor, aquí es como generador. Aquí es como generador. ¿Y a qué los lleva finalmente? A calcular la velocidad de estado estacionario. Es lo que se calcula acá. Pero pues se tienen que entender estos conceptos. O sea, se tienen que entender
Desde que les dicen, a ver, ¿cómo están aplicando el par externo? Ah, pues en la dirección del movimiento. Ah, entonces, por lo tanto, el rotor se va a acelerar. Por lo tanto, el voltaje inducido va a crecer, porque el voltaje inducido depende de quién, de la velocidad. Recuerden que dice E inducido es igual a 2 veces pi por el flujo por la velocidad. O sea, el voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad. Si la velocidad aumenta, el voltaje inducido aumenta. Si la velocidad disminuye, el voltaje inducido también disminuye. ¿Sí? Entonces, si el voltaje inducido aumenta y sobrepasa a V de B, entonces es un generador. Si el voltaje inducido disminuye y es menor que V de B, entonces es un motor. Si el par externo aplicado el par externo es aplicado en el mismo sentido del movimiento, entonces es un generador. Si el par externo, que cuando se aplica en forma contraria al movimiento de la máquina, le llaman el par de carga. ¿Sí? Si el par de carga hace que disminuya la velocidad de la máquina, entonces es un motor. Si la corriente está entrando hacia la máquina, entonces es un motor. Si la corriente está saliendo de la máquina, entonces es un generador. ¿Cuál otra clave hay? Pues básicamente es eso, ¿no? Cómo ocurre el flujo de corriente dependiendo si es motor o dependiendo si es generador. ¿Sí? Y miren, aquí por ejemplo, vámonos al final del capítulo. Por aquí hay unos ejercicios interesantes. Un generador, no, esto no, porque ya lleva mucha información. La potencia convertida de una forma a otra dentro de un motor de sed está dada por... Utiliza las ecuaciones voltaje de armadura y par inducido para probar que el voltaje de armadura por la corriente de armadura es igual al par inducido por la velocidad. Esto es, pruebe que la potencia eléctrica que desaparece en el punto de conversión de potencia es exactamente igual a la potencia mecánica que aparece en ese punto. Aquí es únicamente hacer sustitución de fórmulas, ¿sí? Para comprobar que la potencia eléctrica que desaparece en el punto de conversión de potencia es exactamente igual a la potencia mecánica que aparece en ese punto. De hecho, este ejercicio lo hicimos en forma implícita ahí en el capítulo 1. Yo les decía, miren, esta es la potencia que se convierte, ¿no? Es el voltaje inducido por la corriente. Y esta es la potencia eléctrica. Y la potencia mecánica, y ocupábamos el par inducido por la velocidad y veíamos que eran de la misma magnitud. O sea que la potencia que se convertía de eléctrica a mecánica, pues tiene la misma magnitud. Justamente esas potencias, la conversión de potencia de mecánica eléctrica se da en el interior de la máquina, ¿sí? Recuerden, cuando es motor entra potencia mecánica, pero no toda la potencia mecánica se convierte a eléctrica, sino que le restamos las pérdidas. Ya que le restamos las pérdidas, entonces ya tenemos la cantidad de potencia eléctrica que se va a convertir a potencia mecánica. Ahora, no toda la potencia mecánica que se convierte sale hacia el exterior de la máquina, sino que también hay que restarle pérdidas, ¿sí? Entonces, ya sea funcionando como motor o generador la máquina, repito, no toda la potencia que se le alimenta es la potencia que se obtiene a la salida de la máquina, sino que hay que restarle las pérdidas, ¿no? Las pérdidas que vienen indicadas en los diagramas de flujo de potencia, las pérdidas que ustedes ya están estudiando para saber cuáles son los conceptos, bajo qué concepto está definido cada pérdida, ¿no? Y este es un ejercicio muy, muy pequeño, pero muy significativo. Otro, miren. Pruebe que la ecuación del voltaje inducido en una sola espiral giratoria es un caso especial de la ecuación general del voltaje inducido en una máquina de CD.
Bueno, aquí, más que comprobar, se les puede decir, a ver, ¿este qué me representa? ¿Y este qué es? Ya, bueno, de hecho es la misma fórmula, básicamente. Vean, esta es la constante digamos, esta es la constante de construcción de la máquina de una espira y esta es la constante de construcción de una máquina donde esta constante, pues ya lleva más detalles, ¿verdad? Más detalles. El tipo de devanados, la longitud de los devanados, etcétera. Miren, por acá hay otro. Se tiene la siguiente información sobre la espira giratoria sencilla de la figura 7.6. Ahí les dan la figura 7.6, que es la que hemos estado revisando. Esta máquina opera como motor o como generador. Explique. Fíjense, esta ya es la velocidad de estado estacionario de la máquina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo saber si esta máquina está operando como motor o como generador? En base a su velocidad de estado estacionario. Porque la velocidad puede aumentar. Ok. Aquí ya haga de cuenta que la información que le está proporcionando, en esta información que le está proporcionando, ya pasaron todos los fenómenos, ya sea que sea motor o generador, ya pasaron todos esos fenómenos transitorios y ya quedó moviéndose a la velocidad de estado estacionario. Esta es la velocidad de estado estacionario. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Bueno, tienen que calcular el voltaje inducido. Tienen que calcular el voltaje inducido, porque el voltaje inducido es la clave para determinar si esta máquina está operando como motor o como generador. ¿Sí? Aquí con toda esta información es posible calcular el voltaje inducido. Si el voltaje inducido es mayor que V subíndice B, aquí tenemos a V subíndice B, es el voltaje de la batería, entonces, repito, si el voltaje inducido es mayor que V subíndice B, entonces la máquina está operando como generador. Si el voltaje inducido es menor que V subíndice B, entonces la máquina está funcionando como motor. ¿Sí? Entonces, esta velocidad que aquí les están dando es la velocidad de estado estacionario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular el voltaje inducido. Repito, y si ocurre como lo acabo de mencionar, puede ser que sea un motor o puede ser que sea un generador. Entonces, dependiendo si es motor o generador, la corriente va a entrar hacia la máquina o va a salir desde la máquina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es la corriente que fluye hacia? Bueno, aquí está mal planteada la pregunta. Quisieron decir, ¿la corriente fluye hacia o desde la máquina? O sea, es decir, ¿la corriente entra hacia la máquina o sale de la máquina? Entonces, ¿de qué depende esta pregunta o la contestación a esta pregunta? Depende primero de determinar el voltaje inducido. Primero, calculan el voltaje inducido. Si el voltaje inducido es mayor que V subíndice B, entonces la corriente sale de la máquina. Si el voltaje inducido resulta ser menor que V subíndice B, entonces la corriente entra hacia la máquina. ¿Qué potencia fluye hacia o desde la máquina? O sea, eso también va a depender, ¿verdad? O sea, todas estas preguntas, estas dos preguntas, dependen del primer resultado, del resultado del inciso A. Y ya luego vienen y le cambian la velocidad, vean, ya no se está moviendo a 500, ahora se mueve a 550. Entonces, nuevamente, o sea, les están dando la velocidad de estado estacionario. ¿Sí? Entonces, hay que hacer? Hay que calcular el voltaje inducido para poder volver a contestar qué sucedería con el flujo de corriente. ¿Es hacia la máquina o desde la máquina? O sea, ¿es motor o es generador? Y les dan otra velocidad. Y les vuelven a preguntar lo mismo. Entonces aquí es, repito, a partir de estos datos, calcular el voltaje inducido primero. Calcular ¿Y cómo calculamos el voltaje inducido? Pues vayan ahí donde está el ejercicio del... ¿Cómo se llama? El ejercicio 7-10, creo que se llama. No, 7-1. Aquí está el ejercicio 7-1.
Más rápido. El ejercicio 7-1, ¿dónde quedó? Aquí está. El ejercicio 7-1. O sea, digamos, este ejercicio se los dieron a la inversa, les dieron la velocidad del eje. Lo que les dan la velocidad del eje. Entonces ustedes tienen que como que rebobinar, ¿verdad? O sea, se regresan. Con este dato, fíjense, aquí se ocupó el voltaje inducido para calcular a la velocidad. Y ustedes van a hacer a la inversa. Tienen a la velocidad para calcular al voltaje inducido. ¿Sí? Ya que tienen el voltaje inducido, repito, si el voltaje inducido es menor que V de B es el voltaje de la fuente de alimentación, entonces es un motor. Pero si el voltaje inducido resultara ser mayor que V de B, es un generador. Y entonces ya pueden contestar que si la corriente entra o la corriente sale de la máquina. ¿De acuerdo? A ver, espero que haya quedado claro esto. Traten de hacerlo, hagan ese ejercicio. ¿Sí? Es como rebobinar, les dan este dato y ustedes calculan el voltaje inducido y ya pueden contestar, así de simple. ¿Sí? Y bueno, eso es más que nada, ¿verdad? Lo que vendría en el examen. Recuerden, aquí es más que nada todo empieza en el capítulo 1, es en la máquina lineal, es fundamental. Esos 5 pasos, ¿cuántos pasos eran con los que les describían el comportamiento de la máquina? Sí, hasta se los dan ya resumido, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí hacen a la máquina funcionar como motor y como generador. Y aquí hasta miren el resumen, ¿no? ¿Qué pasó, no? Vamos a ver qué pasó. Aquí está con curvas y todo. Aquí, pues que está funcionando como motor y por eso ocurre de esta manera. ¿Sí? Pero aquí es en términos traslacionales, porque es la máquina lineal. ¿O cómo ocurre el arranque? Pues el arranque ocurre así. Se cierra el interruptor, fluye corriente. La corriente es máxima al inicio porque la barra todavía no se mueve, pero ya luego cuando empieza a haber circulación de corriente a través de la barra, pues se induce una fuerza, ¿sí? Se puede calcular la magnitud y la dirección de la fuerza inducida, entonces la barra se va a empezar a mover y conforme se está moviendo más rápido, pues el voltaje inducido, empieza a haber voltaje inducido y empieza a crecer el voltaje inducido, pero si el voltaje inducido crece, la corriente disminuye, porque aquí por ley de voltajes de Kirchhoff, aplicado en esta malla, podemos determinar la corriente que circula aquí. Y entonces, pero si disminuye la corriente, disminuye la fuerza inducida y la fuerza disminuye hasta hacerse cero. Pero justamente cuando la fuerza se hace cero es porque el voltaje inducido creció tanto que igualó al voltaje de la batería, se hizo de la misma magnitud. Aquí está. Y la corriente se hizo cero y la fuerza inducida se hizo cero, pero la barra ya no se detiene porque no hay fricción sobre ella y entonces se mueve a una velocidad de estado estacionario. Entonces esto es básico, ¿verdad? Entender cómo es que funciona la máquina en el arranque, cómo es que funciona como motor y cómo es que funciona como generador. Y los puntos claves, miren, que la máquina ya sea que opere como motor o generador, siempre se va a mover en la misma dirección, ¿no? Nada más que en un caso la fuerza externa que se aplica tiene la misma dirección del movimiento. Esto es cuando funciona como generador. Y cuando la máquina funciona como motor, entonces la fuerza externa aplicada, que le llaman la fuerza de carga, es aplicada en dirección contraria al movimiento, ¿sí? Y entonces cuando el voltaje inducido es mayor que el voltaje de la fuente de alimentación, entonces es un generador. Y cuando el voltaje inducido es menor que el voltaje de la fuente de alimentación, entonces es un motor. Y bueno,
Y pues obvio, ¿verdad? Si el voltaje inducido es mayor que V de B, la corriente pues tiene que ir desde la interior de la máquina hacia el exterior de la máquina. Y viceversa, si el voltaje inducido es menor que V de B, entonces el flujo de corriente va desde el exterior hacia el interior de la máquina, ¿sí? Entonces es motor, la corriente entra hacia la máquina, es generador, la corriente sale de la máquina, ¿sí? Y bueno, eso es entonces lo que puedo preguntarles, ¿verdad? Los diferentes temas que hemos estado analizando, y sobre todo el manejo de los conceptos, qué es la conmutación, cuándo ocurre la conmutación, etcétera. Toda esa información que viene ahí contenida en prácticamente todo el capítulo 7. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda aquí en particular, jóvenes. No, creo que no. Ok. Bueno, pues si no hay dudas, no hay preguntas, pues ya me despido. Ya nos vemos hasta el día, entonces. ¿Viernes? Hasta el día. No, pues todavía tenemos reunión el miércoles, ¿no? Antes del viernes. El miércoles. Bueno, yo leo los datos no el miércoles. También, ¿no, ¿Perdón? El miércoles ¿Este viernes 5. también, no, profesor? Ah, todavía, ¿verdad? Tenemos reunión este viernes. Sí, todavía tenemos reunión este viernes. Ya, si no, mejor ya pospongamos la reunión hasta después del puente, que sí, es miércoles, ¿no? Nos vemos miércoles, y o quieren mejor de una vez, pues, este viernes para que pregunten dudas. Mejor el miércoles, para que nos preparemos bien el fin de semana y ya si tenemos eso, pues ya le preguntamos el miércoles. Bueno, yo también diría que sea así, pero como ustedes Sí, consideren. el miércoles está bien. El miércoles. Ya aclaramos cualquier duda, entonces ya deben de tener pues todavía más, pues ya prácticamente lista la información que se les va a evaluar y es más probable que haya dudas, ¿no? Bueno, yo diría. ¿Está bien? Bueno, sí. Ya me despido. Nos vemos hasta regresando del puente el miércoles. Cuídense mucho, que disfruten. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos el fin de semana. Gracias.